Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos 2, 1. Bueno, luego ya leeré otros versículos más, pero quiero comenzar por allí. Hechos 2, 1. ¿Amén? ¿Lo tenéis allí? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Bueno, voy a avanzar. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Hasta allí voy a leer. Me quedo con el primer versículo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Estaban todos juntos cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés significa literalmente 50 días, ¿vale? Pentecostés significa 50 días. Algunos piensan que Pentecostés viene porque hablamos en lenguas, por el pentecostalismo. No, es al revés. Somos pentecostales porque el día de Pentecostés ocurrió algo, la venida del Espíritu Santo. Pero el Pentecostés ya era algo que se celebraba mucho antes de la venida del Espíritu Santo. No que allí comenzara, no, ya venía desde mucho antes. De hecho, el Pentecostés o los 50 días se cuentan después de la Pascua. Jesús murió el día de la Pascua. Coincidencia, ¿no? Para muchos sería coincidencia. Pero lo hermoso en la palabra es que no hay nada que sea coincidencia. Jesús muere el día de la Pascua, por eso que se habla de Jesús como el Cordero Pascual. ¿Y qué es lo que es la Pascua? Es que ese día cuando los niños salen a buscar los huevitos de chocolate que pusieron los conejos. Esa es la Pascua, ¿no? ¿Es así? Porque al menos eso es lo que enseñan hoy en el cole, ¿no? Que es la Pascua cuando los niños salen a buscar los huevitos de chocolate que pusieron los conejos. Es decir, una contradicción. Para empezar, los conejos no ponen huevo y menos de chocolate. Es decir, yo no sé, bueno, hoy día estamos en un mundo tan loco que creemos un montón de cosas y celebramos otras tonterías también, que no tenemos idea, ¿no? Es decir, esa es la incoherencia en el mundo en el cual estamos viviendo. Es decir, conejos poniendo huevos de chocolate, allá tú. Pero bueno, no tiene nada que ver ni con los conejos, los huevos de chocolate, no tiene nada que ver. La Pascua se celebra, es una fiesta judía, no es una fiesta pagana, es una fiesta religiosa, en la cual el pueblo de Israel conmemoraba y celebraba su liberación. Quienes han visto las películas de Moisés o han leído la Biblia, se recordarán que Dios los liberó de Egipto. Habían estado en Egipto por cientos de años, han estado como esclavos en Egipto, hasta que un día los libera. Los libera ese día, pero los liberó de una forma muy especial. Esa fue una noche especial antes de la liberación. Esa noche antes de la liberación se juntaron en familias para poder comer el Cordero Pascual, que luego se llamó. Se sacrificaba un corderito y con la sangre de ese cordero se ponían los dinteles de la puerta. ¿Por qué se ponían los dinteles de la puerta? Porque Dios esa noche iba a enviar la última plaga, vamos a decirlo de alguna manera. Ya habían ocurrido varias plagas, la de los piojos, la de las úlceras, ¿no? El agua se había convertido en sangre, etc. Y quedaba una última plaga, la más terrible, la situación más dura que puede golpear a alguien. Esa noche iban a morir todos los primogénitos en el territorio de Egipto. Iban a morir todos los primogénitos en el territorio de Egipto. Entonces el ángel de Jehová va y habla con el pueblo de Israel, habla con Moisés, que da instrucciones, porque claro, el territorio de Egipto iba a ser castigado de esa manera dura, por no entender, por no querer escuchar y querer obedecer a Dios, iban a ser castigados de esa manera dura. Pero Dios no iba a permitir que esa plaga tocara a su pueblo. Y para que esa plaga no tocara a su pueblo, ellos lo que tenían que hacer era sacrificar el cordero y usar la sangre de ese cordero y ponerla en los dinteles de la puerta. Entonces esa noche, cuando pasara el ángel de la muerte, ¿no?, por el territorio de Egipto, donde viera, en las casas que él viera la sangre del cordero, él no entraría. Los primogénitos de esa casa quedarían libres de esa plaga. Esas familias no serían castigadas con esa plaga. Y fue así. Esa fue una noche de tristeza, pero también por otro lado de regocijo, de tristeza para los egipcios, porque aún el hijo de Faraón murió. El hijo de Faraón murió. Aunque estaba protegido tal vez por todo el dinero, por toda la fama, protegido por los hechiceros, protegido por los brujos, protegido por todo el mundo,
Nada pudo impedir que el ángel de la muerte le tocara, porque la muerte, nos guste o no, nos llega a todos. Sin importar el estatus social, nos llega a todos. Y en este caso tocó a los niños de Faraón. Dice que murieron hasta los primogénitos de los animales, es decir, todos los primogénitos murieron esa noche. Al día siguiente, cuando amanece, el faraón lo único que quería es que el pueblo de Israel se fuera, porque él ya veía que su imperio iba a ser exterminado e iba a morir a causa de eso. Así que esa mañana se levantaron pronto, empezaron a despedir a los judíos que se vayan de la tierra, y de esa forma Dios libera al pueblo de Israel de Egipto. Es un día de liberación. La Pascua era sinónimo de liberación, liberación de la esclavitud, ¿no? Pero también liberación de la muerte, liberación de la plaga. Y eso los hacía a ellos sentir especiales. Yo no sé si tú te sientes especial cuando a veces te ocurren cosas a ti, cosas buenas, por supuesto, ¿no? Y, ¡ay, mira, me he librado, me ha guardado, me ha protegido, ¿no? Y bueno, uno ve la mano de Dios, la mano bendición de Dios, extendiendo su misericordia sobre nosotros. Y eso es lo que de alguna forma o otra quería Dios manifestar al pueblo, que era también un pueblo especial, que era un pueblo escogido, que Él tenía un proyecto con ellos. Y ellos son liberados ese día. La Pascua era sinónimo de liberación, la Pascua era sinónimo de vida, la Pascua era sinónimo de libertad, era sinónimo de alcanzar las promesas de Dios. Así que cada año, el día de la Pascua, ellos lo celebraban. Pero luego de eso ellos caminaron por el desierto. Todos conocen, la mayoría conoce la historia o ha visto la película, al menos, ¿no? El mar Rojo se abre, ellos cruzan en seco y llegan a un lugar, ¿no?, que es el monte Sinaí. Y en ese monte Sinaí ellos reciben las tablas de la ley. Y en la mente del pueblo judío, eso es un pack, es algo que va acompañado. La liberación, cuando Dios te aparta, cuando Dios ellos los libera de la esclavitud, del pecado, pero también el lugar donde Dios hace un pacto con ellos, hace un compromiso con ellos. Y en ese pacto Dios les dice, yo los he liberado, pero para que vosotros seáis mi pueblo, para que vosotros seáis mío, para que seáis de mi pertenencia. Entonces era un tiempo de celebración, tanto la liberación de la Pascua como el monte Sinaí. 50 días después de la celebración de la Pascua, ellos celebraban también el Pentecostés, que era una etapa o era un momento donde ellos celebraban los frutos, los primeros frutos, era el día de las primicias. Ellos lo comenzaron a celebrar y era una fiesta que duraba una semana, donde ellos estaban compartiendo, estaban celebrando y dándole gracias a Dios por todo lo que Dios les había dado. No solamente tenían en la retina la gratitud de que Dios los había liberado, sino también ellos eran un pueblo agradecido, porque agradecían a Dios por todo lo que Dios les estaba dando diariamente y continuamente. Entonces el Pentecostés se transformó en una celebración, no solamente como una continuidad, ¿no?, de la liberación del pecado, sino también de los beneficios que Dios traía para su vida. Nosotros somos, yo creo que poco generosos muchas veces, ¿no? Siempre le damos gracias a Dios por la salvación, y eso, ahí nos quedamos cortos también, porque Sara nos acaba de hablar, ¿no?, y nos acaba de recordar cuánta conciencia tenemos nosotros, ¿no?, de lo que Dios ha hecho, o lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuánta conciencia tenemos de eso, de lo que Dios, con la salvación ya hubiese sido más que suficiente. Pero Dios no solamente nos salva, sino que Dios cuida de nosotros, provee para nosotros, ¿cierto? Nos guarda, nos protege, nos proyecta, y más encima, por sobre todo, como si eso fuese poco, dice, yo te quiero usar, yo quiero trabajar con tu vida, yo tengo un proyecto de vida para ti, es decir, nos transforma en sus siervos y siervas también. Entonces, nosotros nos olvidamos de eso, y cuando vemos esto del Pentecostés, nosotros tenemos que pensar en cómo el pueblo, eso nos recuerda de cómo el pueblo de Dios, es capaz de reconocer a Dios y darle gracias no solamente por la salvación, sino que nos habla de un diario agradecimiento, de un constante recuerdo de lo que Dios había hecho en sus vidas. Es decir, el Pentecostés era una fiesta agrícola, por supuesto, de los primeros frutos que ellos estaban celebrando, de cuando entran a la tierra, de lo que es vivir en libertad. Pero luego con el tiempo, algunos calculan que por el siglo V a.C., cuando el pueblo de Israel se va al exilio, esa fiesta agrícola tuvo otro cambio. Ya dejó de ser simplemente una celebración por la libertad y los primeros frutos, sino que se transformó en una fecha importante para recordar el pacto de Dios que Dios hizo con ellos en el Sinaí. Y cada año
Ellos venían a celebrar con los primeros frutos, pero a la vez, junto con agradecer a Dios los primeros frutos, ellos le decían, Señor, renovamos el pacto. Señor, queremos renovar el pacto contigo. Señor, queremos volver a recordar ese tiempo que tú hiciste pacto con nosotros. Yo no sé si tú entiendes lo que es un pacto. Un pacto no es un contrato. Nosotros estamos acostumbrados a los contratos, ¿no? Incluso a veces el matrimonio se ve como un contrato. A veces lo hemos tratado en algunos talleres de matrimonio, donde el matrimonio se ve como un contrato. Yo hago esto mientras tú haces esto otro. Si tú dejas de hacer esto, yo también dejo de hacer esto otro. Eso es un contrato, ¿no? Si tú haces esto, tú vas a recibir estos beneficios. Si no lo haces, pierdes estos beneficios. Eso es un contrato. Un contrato tiene cláusulas, un contrato tiene incisos, un contrato tiene que cumplirse, te guste o no, para poder recibir beneficios de eso, como los contratos de trabajo, los contratos de alquiler, no qué sé yo, los diferentes tipos de contratos. Pero el pacto no es un contrato. Dios hizo un pacto con nosotros, Dios no hizo un contrato con tu vida. Dios no te dijo, mira, firma aquí y a ver, de acuerdo a cómo te comportes, veré si te bendigo o no te bendigo. Si recibes o no recibes esto. Cuando Dios llama al pueblo, lo saca de Egipto y se junta con ellos en el monte Sinaí, dice la Biblia que Dios hace un pacto con ellos. Y un pacto es un compromiso con ellos, sin pensar en lo que los otros pueden hacer por ti. Independiente de cómo el otro se porte, independiente de lo que el otro haga, lo que la otra parte haga. Este es un pacto. La relación que tenemos los padres con los hijos es un pacto. Claro, pues si les pagáramos a los hijos de acuerdo a cómo ellos se comportan con nosotros, ¿qué dicen los papás? Si le pasáramos la factura, habría deuda, ¿no? Yo hasta el día de hoy le debería a mi padre. Con eso se lo digo todo, ¿no? Claro, hay un pacto. El hijo se porte como se porte, hay un plato de comida sobre la mesa. Se porte o como se porte, lo vamos a buscar a la 1, a las 2 de la mañana si está en aprietos. Porque aunque hayamos tenido un contrato entre comillas, hay un pacto de amor de por medio. Hay un compromiso de por medio, independiente de la conducta de. Por eso que decimos, todos los hijos son buenos para la madre y para el padre, ¿no? Claro. No importa cómo se porten, todos son buenos. No es que sean buenos, es que hay un pacto de por medio. Y ese pacto es el que Dios también hace con cada uno de nosotros. Ese es el pacto que el pueblo de Israel se vivía recordando. Ese es el pacto que ellos celebraban el día de Pentecostés. Era un tiempo de pacto, ¿sabes? Dios ha hecho pacto con su pueblo y Dios ha hecho un pacto contigo. Dios ha hecho un pacto con tu vida. Y cuando ese pacto no solamente involucra el que te libere, el que te saque de la esclavitud y que Él haya querido darte una vida y llevarte a sus promesas y acercarte a sus promesas, no solamente involucra eso, sino que involucra que Él va a estar contigo todos los días de tu vida, que Él va a estar proveyendo, que Él va a ser tu fortaleza, que Él va a ser tu compañía, que Él va a ser tu ayudador, que puedes contar con Él las 24 horas del día y todos los días del año. Eso involucra su pacto, que Él no te va a dejar, que Él no te va a desamparar, que Él va a estar ahí siempre, independiente como tú te portes, independiente de lo que tú hagas, Él siempre está y estará allí. Dios ese día en el monte Sinaí le entregó leyes y ordenanzas al pueblo de Israel. ¿Se han visto la película o han leído la Biblia? ¿Se acordarán? Moisés venía bajando del monte y ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Adorando el becerro de oro. El primer mandamiento decía, al Señor tu Dios adorarás. Y ellos ya estaban rompiendo el primer mandamiento. La vena de Moisés aquí en el cuello se le puso hinchada, aquí en la frente, en todas partes. Cogió las tablas de la ley, las lanzó contra el becerro, se enfadó y ya no hallaba qué hacer, ¿no? Porque veía que el pueblo ya había roto. Dios tenía todo el derecho para haberlos acabado, para haber terminado con ellos. Pero Dios, ¿qué es lo que había hecho? Un pacto. Un pacto de sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida y hacer de ellos un pueblo especial. Y no importa cómo el pueblo se comportó durante el desierto. Claro, que demoró en muchas cosas, se atrasó en muchos procesos y tuvo que lidiar con muchas situaciones. El pueblo sufrió mucho en el desierto, pero no fue porque Dios haya querido, sino por el contrario, por la misericordia de Dios. Porque cuando Dios pudo haber acabado con ellos, dice que Él extendió su misericordia. Claro, los aguantó 40 años en el desierto hasta llegar con ellos a las promesas que Dios tenía. ¿No? Entonces cuando Dios pudo haber acabado, no acaba, sino que la historia continúa.
El Pentecostés era un día donde el pueblo se acercaba a Dios. Se acercaba después de haber celebrado la Pascua. Después venía donde decía, gracias Señor, porque tú has sido fiel. Merecíamos haber seguido como esclavos en Egipto, merecíamos haber continuado como esclavos en Babilonia, porque allí fuimos desterrados, no merecíamos haber vuelto a nuestra tierra. Y en la época de Jesús, en la época del libro de los Hechos, ellos celebraban todo eso, decían, Señor, hasta aquí tú estás con nosotros, y traían sus primicias, traían sus ofrendas, pasaban una semana de celebración dándole gracias a Dios, no por lo que Dios había hecho con sus vidas. Era un día de celebración, era un tiempo de celebración. En el pensamiento judío estaba, Dios nos ha liberado de Egipto para que entremos en su pacto con Él. Y lo celebraban ese día, el día de la promesa, el día de la liberación. Ellos lo estaban celebrando y dando gracias a Dios. Todos nosotros debemos tener diariamente nuestro Pentecostés en ese sentido, ¿no? Decirle gracias Señor por lo que has hecho y por lo que nos has dado. Todo el pueblo se reunía, estaban todos juntos. Si os dais cuenta, el día de Pentecostés dice que estaban todos juntos, unánimes, juntos, cuando viene el Espíritu Santo. Estaban juntos. Nosotros lo leemos unos versículos antes y vemos que cuando Jesús se va al cielo, todos juntos se van a orar, se van a buscar. Porque Dios no estaba mirando las individualidades. El Pentecostés nos habla de un trabajo en conjunto, nos habla de una identidad como cuerpo. ¿Sabes? El día en que tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, tú eres parte del pueblo de Dios. Tú te transformas en un hijo de Dios. Eres parte de la familia de la fe. Eres parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, el día en que tú te transformas. Y Dios te deja de ver como un individuo, te transforma en parte y te ve como parte de su pueblo y goza de los beneficios que tiene su pueblo. Entonces estaban todos juntos como un pueblo. Cuando en el monte Sinaí Dios le habló al pueblo. Le entregó las leyes. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó como pueblo, no lo fue sacando de a uno por uno, no. Todo el pueblo fue liberado. El trato de Dios era para con el pueblo, era un trato global, general, para todos ellos. Y en este momento, el día de Pentecostés también estaba todo el pueblo celebrando al Señor, celebrando el nombre de Cristo. Y ese día, al estar todos juntos, Dios viene y se revela y desciende sobre cada uno de sus vidas. Era un momento de encuentro con Dios. Dice la Biblia que el día de Pentecostés, lo acabamos de leer, vino un viento recio, ¿no? Un estruendo, un viento recio que soplaba, llenó la casa, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre las cabezas y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar también en otras lenguas. Esta experiencia son experiencias sobrenaturales que van ocurriendo allí. Un día en la escuela de capacitación fue, no, o en el ABC. Yo le dije, ¿por qué Dios se manifestó de esta manera y no de otra? ¿Se acuerdan? La escuela fue, ¿no? Porque Dios podría haber usado otra forma de manifestarse. Esto se llama epifanía. Epifanía significa manifestación. Es como cuando Dios se manifiesta. Hay ciertas formas como Dios siempre se ha manifestado. Vemos a Elías, que se va a esconder allá en la cueva, en el monte, ¿no? Y dice que Dios salió a su encuentro, al encuentro de él como un silbo apacible, ¿no? Pero antes de eso había pasado, ¿qué? Un viento que rompía las peñas, un terremoto, un fuego, pero que Dios no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, y luego un silbo apacible, dice, ¿no? Eran formas como se revelaba Dios. Elías hizo caer fuego del cielo. El fuego era una forma como Dios se revelaba. El viento, dice la Biblia que cuando se abre el Mar Rojo, hay un viento del oriente que viene y sopla y abre el Mar Rojo. Las codornices vienen también por un viento, en la columna de fuego que guía. Entonces el fuego, el viento, serán manifestaciones de Dios que estaban allí en la retina, en el consciente colectivo del pueblo. Estaban allí presentes, pero la marca más fuerte, por decirlo, la imagen más fuerte, era la que el pueblo de Israel tenía en el monte Sinaí. Dice que cuando Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel, dice la Biblia que el monte Sinaí tembló, humeaba, habían relámpagos. Esa es la imagen que tenía el pueblo. ¡Wow! Decía, pedazo de Dios que nos gastamos, tienen que haber dicho, ¿no? Mira cómo habla, los truenos, los relámpagos, el fuego, esto y aquello. Mira, por eso que algunos de ellos decían, no, tiene que haber muerto este Moisés allá arriba, tiene que haber desaparecido. Por eso levantemos nuestros propios dioses y ahí levantaron el becerro, ¿no? Pero ellos vieron ese espectáculo. Y esa imagen de Dios, del Dios potente, del Dios poderoso,
del Dios omnipotente, vamos a decirlo, no, todopoderoso, queda marcado en ellos. Y estas lenguas, y este estruendo, este fuego, es lo que a ellos les hace recordar y dicen, no, este es Dios también acercándose a nosotros. Es decir, Pentecostés, por un lado, es el momento en que el pueblo se acerca a Dios. ¿Me explico? Se acerca a Dios para agradecer, para recordar. Pero ese día de Pentecostés fue el día en que Dios se acercó al hombre para derramar de su espíritu y para derramar de su presencia. Y una de las cosas hermosas que va a ocurrir siempre es que cada vez que el hombre o la mujer se acerca a Dios, Dios se va a acercar a él. Cada vez que el hombre clame a Él, Dios le va a escuchar. Cada vez que Dios busque a Dios, cada vez que el hombre busque a Dios, lo va a hallar. Porque si Dios le buscamos, lo hallamos. Si le clamamos, Él nos va a escuchar. Si tocamos la puerta, Él nos va a abrir. A eso se refería Jesús cuando hablaba y hacía esta alusión, ¿no? Entonces un encuentro, Pentecostés nos habla de un día donde el pueblo recuerda los encuentros, ¿no? De cómo ellos se encontraron con Dios, siendo liberados y encontrándose allí en el Sinaí. Pero también es un momento especial donde Dios dice, tú te acercas a mí con gratitud, te acercas a mí con alegría, te acercas a mí con regocijo, te acercas a mí con fiesta, te acercas a mí con celebración. Pues bueno, yo me acerco a ti. Y el Pentecostés, ese día se transforma en un día también donde Dios se acerca al pueblo. Hubieron muchas fiestas donde Dios no se acercó al pueblo, ¿sabían? Un día, una de las fiestas de los tabernáculos donde Jesús estaba, dice que el último gran día de la fiesta, Jesús se pone en pie y tiene que gritar a todo el mundo y decirle, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice, ¿no? Y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué había ocurrido? Un pueblo que había ido al encuentro con Dios, pero había ido a celebrar, pero no a encontrarse con Dios. Y volvían a sus casas tan secos como habían llegado, tan débiles como habían llegado, con corazones tan vacíos como habían llegado. Habían celebrado, tal vez habían usado el nombre de Dios como excusa, como hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy las fiestas son una excusa. Muchas fiestas, las fiestas son una excusa. ¿Para qué? Para pasarlo bien. El único objetivo es pasarlo bien en sí mismo. Está bien, no hay problema, pásalo bien. Pero en el caso de las fiestas que Dios pone en la Biblia no son simplemente pasarlo bien por sí mismo, es regocijarnos en el Señor. Es tener a Dios como el centro de nuestro regocijo, como el centro de nuestra gratitud. ¿Por qué? Porque todo regocijo que no viene de Dios se acaba. Todo regocijo cuya fuente no es el Señor se termina. Toda sed que queramos aplacar fuera del agua viva que es Dios, vamos a volver a tener sed. Por eso que Jesús dijo que el que bebiera de Él no iba a volver a tener sed, jamás. Entonces Jesús se levanta ese día de la fiesta. Todo el mundo había tenido una fiesta con la excusa de estar con Dios, pero se iban a sus casas, tal cual como habían llegado. La diferencia en Pentecostés es que ese día, en el aposento alto, había gente que realmente tenía un encuentro con Dios. Dice que estaban unánimes juntos, pero cuando leemos el versículo, capítulo 1, versículo 14, dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego o súplica con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Se habían ido al aposento alto a orar, a clamar, a buscar, porque querían tener un encuentro con Dios. Tú y yo podemos celebrar, a Dios le encanta que celebremos nuestra salvación. Tenemos nuestros cultos aquí donde celebramos la libertad, decimos hay libertad en la casa de Dios, cantamos canciones, no para celebrar lo que Cristo ha hecho, para reconocerlo, pero no solamente se trata de celebrar, se trata de encontrarnos con Él. Pentecostés nos habla de un encuentro con Él, de venir a buscarle porque queremos hallarle, de buscarle porque queremos encontrarle, de buscarle porque entendemos que es el único que puede saciar nuestra sed, que puede saciar nuestra hambre. Y si nosotros nos acercamos a Él para buscarle, de seguro que vamos a hallar, de seguro que le vamos a encontrar. Estos días en el parque a mí me sorprendió las formas como Jesús se reveló a la gente. Sara comentaba uno de los casos, y así como ese caso, hay unos 2 o 3, y me atrevería a decir unos 5 casos, donde los chicos encontraban y querían encontrarse con Jesús, porque encontraban que ahí estaba Jesús. Y permítame decirlo, se daban cuenta que la mesa estaba servida para comer de Jesús,
que había agua para beber de Jesús, que había pan de vida para comer de Jesús, y que ellos tenían acceso a eso. Yo quiero eso, decían, ¿no? Yo quiero alimentarme de eso. ¿Cómo lo puedo hacer? Se preguntaban muchos, ¿no? Porque yo estoy pasando por esto, tengo temores, no puedo dormir por las noches, me da miedo. ¿Cómo puedo hacerlo? Me quiero sentir acompañado, quiero sentirme consolado, tengo tristeza, tengo temor. Diferentes adjetivos para poder expresar, ¿no?, lo que estaba pasando en sus corazones. Confusión, muchos de ellos. Pero sabían que en Jesús estaba la fuente, que en Jesús estaba la respuesta. No se lo había revelado ni carne ni sangre, sino que el Espíritu Santo se estaba revelando a cada una de sus vidas. Y en esta mañana el Espíritu Santo también se está revelando a tu vida. Y está hablando a tu vida, y está hablando a nuestro corazón, y está hablando a nuestro oído. Si tenemos oídos para oír, escuchamos lo que Él está diciendo. Y Él esta mañana está diciéndonos eso, que nos acercamos a Él. No solo para celebrar en un Pentecostés y hacer cada día un Pentecostés en nuestra vida, sino también para encontrarnos con Él. Porque Dios ha salido a nuestro encuentro, porque Dios ha salido para liberarnos, para rescatarnos, para hacer un pacto con nuestra vida, pero para también transformar nuestra vida para siempre. Hubieron diferentes reacciones cuando ocurrió el día de Pentecostés. Si tú lees unos versículos más abajo, me acompañan, el capítulo 2, versículo 6, y ello este estruendo. Se nota que lo que ocurrió en el aposento alto se escuchó a varias manzanas a la redonda, o al menos a unos metros fuera de casa, no fue algo aislado. Los vecinos se enteraron, la gente que iba pasando por la calle se enteró. Y eso, este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Qué es lo que hay allí? Hay incertidumbre, hay gente que está perpleja, quedan atónitos con lo que está ocurriendo. Despierta la curiosidad de lo que allí está pasando. ¿Cómo les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí nombra toda la cantidad, ¿no? Versículo 11, cretense y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, y estaban perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa todo esto que está ocurriendo? ¿Sabe? Dentro de su ignorancia, ellos sabían que algo estaba pasando. Algo está pasando. Esto no es normal. Yo creo que hay una de las cosas que a mí me encanta del Evangelio, porque no es normal. No es normal. Provoca en la gente esa contradicción, pero es que no es normal lo que esta gente hace. No es normal lo que esta gente cree. No es normal la fe que tiene, no es normal lo creyentes que son, cómo hacen estas cosas, ¿no? Y algunos nos dan una palmadita en la espalda y nos dicen: ¡buah, qué bien por ti!, ¿no? Me gustaría tener la fe que tú tienes, o la capacidad de creer que tú tienes. Yo no soy creyente, pero me gustaría tener, ¿no? Ya como resignados a la incredulidad, ¿no? Muchos de ellos. ¿Por qué? Porque la fe, porque el mover de Dios causa ese asombro, causa esa inquietud, causa esa contradicción, ¿no?, en la mente de las personas. ¿Por qué es de locos? ¿Por qué? Porque no tiene sentido muchas veces lo que ocurre. Imagínate, de la noche a la mañana, de pronto van pasando por fuera, ven un terremoto, sienten una especie de bombazo ahí en ese aposento alto, y escuchan a la gente un griterío, hablar en lenguas, hablar en un idioma, y muchos de ellos eran todos galileos, y les escuchan hablar en cada uno en su propia lengua, y dicen: esto es una locura, ¿qué les pasa a esto? Porque Dios es un Dios que asombra, es un Dios que sorprende, es un Dios que va rompiendo nuestros esquemas, va derribando nuestros argumentos. Hay una predicación que en algún momento, no sé si creo que la he hecho aquí, y donde hablo que nuestro corazón es como una alcachofa, ¿no? Lo más rico de la alcachofa es el corazón, es el centro, es el corazón. Pero para llegar al corazón hay que ir sacando toda la hoja. Bueno, yo hasta las hojas las saco, las junto en mayonesa o limón y me las como, el bordecito, ¿no? Porque tienen un cachito de corazón, el bordecito de la hoja, ¿no? ¿Sabe? Dios de la misma manera, para poder llegar a nuestro corazón, se tarda a veces un poco, pero lo hace con delicadeza, lo hace con tranquilidad. Empieza a quitarnos cada una de las hojitas que nosotros hemos puesto para cubrir nuestro corazón. Y eso nos vuelve locos, va rompiendo
muchas veces nuestros argumentos. Vamos sintiendo esa contradicción en nuestro interior, donde decimos, no lo entiendo, pero eso se ve bueno, ¿no? No lo entiendo, pero hay algo allí que me atrae, no lo entiendo, no es lo que yo he aprendido, no es como yo he crecido. Hay algo allí, algo misterioso que está allí. Y Dios comienza a quitarnos las hojitas, ¿no? Los argumentos que levantamos, los mecanismos de defensa que usamos, y con su amor, con su sabiduría, con su poder transformador, comienza a debilitarnos, hasta que llega un momento en que ya Él no nos saca las hojas, sino que nosotros mismos las sacamos y decimos, aquí está el corazón, Señor, y transfórmalo, y haz lo que tengas que hacer, cámbialo. El día de Pentecostés fue un día donde muchos fueron allí tratados, quedaron perplejos, quedaron atónitos, confundidos. ¿Qué es esto que está ocurriendo? ¿Qué está pasando allí? Estos sonidos, estos ruidos, estas señales que hay allí. Algunos las entendieron seguramente. Hay otros que simplemente quedaron allí entendiendo que era algo que les superaba. Y estaban los otros que dijeron, no, se burlaban. Están llenos de mosto. Y eso es también lo que ocurre, ¿no? Están los que se sorprenden, pero también están los que se burlan. Es así, porque frente a lo que no entendemos, muchos nos burlamos. Yo no sé si os pasa, pero hay mucha gente que no es capaz de hablar en serio y todo es broma, porque no son capaces de hablar con seriedad y con madurez. Así que todo es una broma. Yo soy de las bromas, pero también sé ponerme serio. Pero hay gente que tú quieres hablar y todo lo quiere tirar. Como el niño, ¿no? Cuando le quiere quitar hierro a ciertas situaciones, hace una broma. Y, mamá, pero es que se quiere hacer el chistoso. Y lo mismo pasa con mucha gente. Frente a ciertas verdades, lejos de aceptarlas, se burlan, se ríen. Los burladores siempre han existido. Siempre han existido los que se ríen dentro de su ignorancia. Porque creen que es la forma de evadir, es la forma de no enfrentar. Y siempre van a existir esos dos grupos. Cuando Dios se manifiesta, están aquellos que se confunden, dan el beneficio de la duda, como se llama, ¿no? Y dicen, bueno, esto puede ser. Aquí hay algo especial. Pero hay otros que simplemente se van a burlar y no lo van a creer. Me gusta la gente que tiene dudas. A mí me gusta la gente con dudas, de verdad. Los burlones, no sé, no los llevo muy bien, por un tema de personalidad. Es un tema mío. Dios los lleva bien a los burlones y lleva bien a los que no tiene problema con todo. Yo tengo un poco problemas con algunos, ¿no? Pero esa gente que está atónita, que está perpleja, yo digo, vale, es bonito, porque está en la búsqueda porque está intentando encontrar una respuesta, porque está intentando, Dios explícame, Dios muéstrame, Dios háblame, Dios enséñame, Dios sorpréndeme, Dios, ¿qué va a salir de todo esto? Señor, guíame. Las reacciones van a ser diferentes. Cuando nos encontramos con Dios, cuando venimos ante Él, Dios siempre se va a revelar, Dios siempre se va a manifestar. Pentecostés nos habla de un tiempo donde la gente se encontraba para celebrar, nos habla de un tiempo donde la gente se acercaba para agradecer, donde la gente se acercaba para buscarle, donde la gente venía donde Él. Pero el único lugar donde se derramó el Espíritu fue en el aposento alto. No fue en otro lugar, fue en el aposento alto. Porque allí hubieron corazones que realmente se acercaban, que realmente estaban celebrando como se tenía que celebrar, que realmente estaban recordando la liberación como se tenía que recordar, que realmente habían venido a un encuentro con el Dios del Sinaí como se tenía que venir. Y cuando nos acercamos a Dios de la forma adecuada, seguro que Dios va a hablar. Seguro que Dios va a intervenir, seguro que Dios va a actuar, seguro que Dios va a comenzar a deshojarnos, va a continuar sacando, ¿no?, nuestros argumentos, debilitando nuestras fortalezas para poder Él revelarse a cada una de nuestras vidas. En esta mañana yo creo que es un tiempo de Pentecostés para todos nosotros. Hoy de mañana hemos venido a tener nuestro propio Pentecostés este domingo aquí en la iglesia. Hemos venido para celebrar el nombre del Señor. Algunos hemos venido para decir gracias a Jesús porque un día nos liberaste, gracias a Jesús y porque me has dado un plato de comida. Algunos simplemente tal vez han venido por eso. Bueno, ya que Dios me ha dado tanto, ¿cómo al menos no le voy a dar 2 horas, 1 hora para estar en la iglesia y decirle gracias, ¿no? Algunos hemos venido con ese sentido seguramente. Pero ¿sabe? Hay algo más grande que eso.
hay algo más grande, no solamente el que tú te acerques a Él, sino lo más bonito es cuando Él se acerca a nosotros, cuando Él toca nuestra vida. Así como en el Pentecostés, que el Espíritu Santo se derramó y tocó la vida de todos los que estaban allí presentes y se manifestó en sus vidas diciendo, sí, yo soy el Dios de la liberación, yo soy el Dios de pacto. Y de alguna forma u otra ese Pentecostés se transforma también en una confirmación de lo que ellos venían asistiendo, de lo que ellos venían haciendo. Se transforma en una confirmación de lo que estaba pasando en sus vidas, un reafirmar su fe, un reavivar su relación con Dios, y se transforma en un día espectacular, donde el viento sopla sobre sus vidas, ¿no? Para avivar seguramente los tizones apagados que habían en su corazón. Y esa llama de fuego seguramente puede simbolizar también, ¿no?, la lámpara encendida como de las vírgenes, que vuelve a encenderse porque las copas y los vasos y las lámparas han sido llenas con el aceite de lo alto. Y eso ocurre cuando nos acercamos al monte de la gracia, nos acercamos a la presencia de Dios. Su fuego, su presencia vuelve a invadir nuestros corazones y vuelve a invadir nuestras vidas. No vengas a acercarte a Dios para salir con las manos vacías. Nunca te acerques a Dios simplemente por agradecer, sino que junto con agradecer, deja que Él te toque. Junto con agradecer, deja que Él te llene. Junto con agradecer, deja que Él te levante. Junto con agradecer, deja que Él te restaure. Junto con agradecer, deja que Él te avive, deja que Él te renueve. Junto con agradecer, deja que Él sane el corazón, sane la mente, sane tu cuerpo. Junto con agradecer, deja que Él llene tu mente de esperanza, que llene tu mente de optimismo. Junto con agradecer, déjalo que Él toque tu vida y tú puedas tener ese Pentecostés individual también allí en tu corazón y en tu propia vida. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué tal si estamos de pie? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor.